importante para poder realizar empezar con la preparación para el concurso del SENA, porque aquí pues, como nos lo ha dicho, nos lo ha hablado la profe Luz, la idea es que de manera gratuita los unos con los otros nos ayudemos, ¿no? Entonces estábamos hablando la semana pasada del tema de planeación pedagógica, que era un tema pues bastante importantísimo. ¿Por qué? Porque este tema de planeación pedagógica es bastante importantísimo, porque esto básicamente es nuestro quehacer diario, como nosotros como instructores, recordando que cuando nosotros iniciamos nuestro proceso formativo tenemos que hacer una serie de pasos, como el paso primero de alistamiento, antes de iniciar la formación, luego pues ejecutar la formación y finalmente evaluar nuestra formación. Claro, hay diferentes formas de nosotros ejecutar la formación, porque algunos de ustedes serán instructores de complementaria, entonces eso tiene unas diferencias, otros serán instructores de titulada presencial, otros serán instructores de titulada virtual, y así sucesivamente, pues estamos comprendidos en diferentes ámbitos o en diferentes momentos. Pero hoy yo quiero hablarles precisamente para que empecemos a tomar también apuntes, empecemos a guardar esas notas. Recordemos que vamos tomando notas y eso también lo vamos asemejando a lo que son los estudios de caso. Y al momento final en el que nosotros vamos a realizar nuestra guía de aprendizaje, que pues es finalmente a donde nosotros vamos a ejecutar la formación, y que ahí es donde por medio de esa guía de aprendizaje es donde van a empezar a salir pues de alguna otra manera pues también nuestra experiencia en el quehacer como instructor SENA, donde van a salir de pronto nuestros casos también de la parte de la formación, todo lo que se viene dentro de la formación, la aplicación de la normatividad, por ejemplo, cuando el aprendiz tiene ciertas dificultades, también es importantísimo que nosotros pues empecemos a pegarle una miradita al acuerdo 009, que es el reglamento del aprendiz, también para nosotros saber, por ejemplo, qué se debe hacer en caso de, cuál es el deber de un aprendiz, porque yo he tenido la oportunidad de presentar algunos exámenes de pruebas del Estado, y los últimos exámenes, bueno, los que ha hecho la Universidad Libre, pues siempre vienen como con una estructura muy similar. ¿Cuál es esa estructura similar? Que le ponen a uno un estudio de caso, uno hace la lectura del estudio de caso, luego vienen tres enunciados, o sea, más que preguntas son enunciados, con múltiples respuestas, donde entonces usted tiene que marcar la respuesta correcta, ¿no? Y eso obedece precisamente a que esos casos, por ejemplo, puede salir en donde, ¿qué pasaría usted como instructor si a usted le entregan el programa de formación y le dicen vaya, imparta la formación desde la parte técnica, pero usted no tiene claro cómo debe estructurar su planeación pedagógica? Entonces, realmente usted puede dar el contenido a su criterio, dar el contenido bajo lo que usted tiene de pronto en la cabeza, como se lo enseñaron en la universidad, o etcétera, etcétera, etcétera. La semana pasada, hace 8 días, estuvimos reunidos y estuvimos hablando precisamente sobre ese proceso de la planeación pedagógica, la descarga del formato 134 de planeación pedagógica. ¿Se acuerdan? Desde la plataforma de compromiso, también para que ustedes pues refuercen un poquitico su quehacer como instructores. Esta planeación pedagógica pues es importantísima, porque allí podemos nosotros estructurar qué es lo que nosotros vamos a impartir de formación y hacia dónde tiene que ir nuestro eje. Y algo muy importante, mis queridos compañeros, es también nosotros tener en cuenta que nosotros trabajamos bajo una metodología en el SENA. ¿Cuál es esa metodología que nosotros trabajamos en el SENA? ¿Alguien de pronto se acuerda antes de como para hacer esa reflexión y esa parte en la que nosotros vamos a hacer esa transición de reconocer esos conocimientos previos? ¿Alguien se acuerda cuál es la metodología? El hacer, ajá, bueno, sí puede ser, pero ¿algo más? Metodología basada en proyectos. Metodología basada en proyectos. ¿Y qué es una
¿Y qué es una metodología basada en proyectos? ¿Qué es un aprendizaje basado en proyectos? Porque es que finalmente eso es lo que nosotros le apuntamos en el SENA. ¿Qué es eso? ¿Alguien de pronto me puede decir? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esa metodología? Porque, claro, es muy chévere cuando a nosotros nos hablan de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, pero nosotros, ¿qué hacemos, por ejemplo, o cuál es nuestro quehacer con esa metodología de aprendizaje basado en proyectos? ¿Alguien de pronto tiene precisamente esas nociones de qué se trata la metodología de aprendizaje basado en proyectos? Es la que comenta que a través de una inquietud o de una pregunta que se da en el contexto real, pues los chicos van trabajando en unas etapas y la cual logran darle respuesta a esa inquietud que se da en la parte real, en el contexto real. Exactamente, es básicamente eso, trabajar nosotros hacia el contexto real, pero a esa metodología le hace falta, de alguna otra manera, le hace falta bueno, ese contexto real le hace falta algo importantísimo. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Profe, le había levantado yo, Andrés Uribe. Sí, cuéntame, No, Andrés. iba a complementar un poco lo que decía la profe, pero no sé si tengo la respuesta. Desde ese contexto real, es Ajá. puntualmente las problemáticas que se dan en la etapa productiva, Ujú. pero no sé qué otra cosa haría falta ahí, simplemente para complementar esa parte. Sí, pero ¿qué más? A ver. ¿Qué más? Yo quisiera que de pronto empezáramos en este momento también a, como a pensar un poquitico en qué consiste precisamente esta metodología que maneja el SENA, que es una metodología a partir del aprendizaje basado en proyectos. También podemos decir que ahí el instructor es el guía, ¿sí? Y permite Ajá. a los aprendices jugar diferentes roles para el desarrollo de encontrar esa respuesta a ese problema. Entonces, cada uno es darles como esa autonomía para que ellos Ujú. también descubran eh, ese trabajo en equipo, el poder distribuir los roles, el de aprender a trabajar juntos y el instructor se convierte en esa persona que es simplemente el guía, que no interviene como tanto, digamos, en el desarrollo, sino que es esa persona que los acompaña y les va facilitando el proyecto. Muy bien, exactamente, le va facilitando el proyecto. Pero tenemos también algo muy importantísimo de lo que es la metodología basada en proyectos. Dijeron, bueno, empezamos si hay una pregunta. Primero que todo, hay que entender lo que es una metodología y hacia dónde va esa metodología, ¿no? Y entonces es una metodología activa. ¿Qué quiere decir activa? Que está, mejor dicho, es dinámica, o sea, hay un cambio precisamente constante en la manera en la que yo voy pensando y de una vez voy aplicando, ¿cierto? Y entonces, la idea central de ese aprendizaje basado en proyectos para que podamos empezar a generar una planeación pedagógica estable, consistente, es nada más y nada menos que la resolución de qué, de problemas. Entonces, por eso es importantísimo que a nosotros, de alguna u otra manera, nosotros a los aprendices, les formulamos una situación problemática, ¿cierto? Una situación problemática que a nosotros también en el examen no las van a formular. Entonces, tenemos una situación problemática, nosotros le formulamos esa situación problemática y vamos a guiar al aprendiz de manera estructurada a que él llegue a darle esa solución estructurada a esa situación polémica, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Ya ahorita les voy a mostrar otro material que pues hasta ahora lo estoy elaborando, pero les voy a mostrar. Claudia Munevar. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pensaría que, o sea, la formación basada en el proyecto formativo que busca básicamente responder un problema real de la sociedad,
ahorita va a tener que modificarse de alguna manera con el uso de la inteligencia artificial para poder incentivar como instructores al muchacho a que además de la consulta generalizada en una herramienta de estas, pues él logre desarrollar capacidades que a veces ellos tienen Claudia, se te fue la dormiditas por señal. ahí. Creo, es que estoy lejos. ¿Me escucha, profe? Venga, Claudia, mira que lo que estás diciendo, yo te capté la idea y te la capté excelentísimamente, o sea, súper bien. Y algo que nosotros tenemos hoy en día como desafío no es ya simplemente utilizar la inteligencia artificial para nosotros para realizar las actividades, por ejemplo, de aprendizaje. Yo el año pasado tuve la oportunidad ya en el centro de formación de dar una charla sobre inteligencia artificial para el desarrollo de las guías de aprendizaje. Pero hoy en día lo que nosotros tenemos como desafío, como reto, es que esa problemática que entra o que esa problemática que está en un contexto social, en un contexto real, en un contexto de la calle, por eso es que es importantísimo para nosotros como instructores, o bueno, cuando se hace la contratación de los instructores, por eso dicen 18 meses de formación técnica y 6 meses de formación de experiencia pedagógica. ¿Por qué? Digo, de experiencia técnica y experiencia pedagógica. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que de alguna u otra manera estar alineados con el sector real. O sea, de nada nos vale a nosotros tener un culmen de conocimiento si nosotros todavía no conocer lo que está ocurriendo alrededor. Y hoy en día la inteligencia artificial se convierte en una herramienta para muchos procesos, para muchas cosas. De hecho, por ejemplo, en la dirección estratégica, en la gerencia estratégica, la inteligencia artificial ayuda a mejorar los temas de incertidumbre, ayuda al análisis de datos, a la toma de decisiones, ¿cierto? Y no podemos decirles, mire, aislarlos dentro de la inteligencia artificial, sino al contrario, tenemos que incorporarlos en la inteligencia artificial. Y eso puede ser una pregunta del examen. Yo lo pienso que puede ser una pregunta del examen. Si un aprendiz decide utilizar inteligencia artificial para poder desarrollar una guía o una actividad de aprendizaje debidamente sustentada, usted le va a decir que no podía haber utilizado la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial es una herramienta y una herramienta que hoy nos empodera y que hoy tenemos que incorporarla no solamente en la construcción de nuestras guías de aprendizaje, sino que también debemos de alguna u otra manera incorporarla también en las actividades que hacen los aprendices. Andrés. Ya que surgió la reflexión sobre este tema y, digamos, pensándolo, lo voy a expresar a como yo trato de gestionar que las personas a las que les enseño adopten la inteligencia artificial y va en este orden. A ver si logramos como poner como una ruta hacia ese tipo de respuesta que plantea usted. La inteligencia artificial, todos sabemos pues que viene siendo como cuando nos tocó el tema del celular, ¿cierto? Entonces es una herramienta que facilita tener ese conocimiento. Sin embargo, como la razón de ser de nuestra formación es formar para el trabajo y resolver esas problemáticas que tienen en su etapa productiva, la inteligencia artificial lo que, como yo la veo, lo que habilita es ese nivel de abstracción de la información, poder optimizar tiempos y tener la respuesta ahí. Luego de que tú haces esa abstracción y el trabajo acá importante, tanto para uno que la usa, como para ellos que están en esa etapa de aprender, es, logré mi capacidad de abstracción, aprendí cómo hacerla, la referencio éticamente de que la saqué de uno de estas inteligencias artificiales, y la forma en cómo yo lo voy a evaluar en un escenario práctico es cómo ese conocimiento que llegó y consultó realmente lo está optimizando dentro de su forma de resolver el problema, pero no que me recite lo que ya, digamos, puso en algún momento en una consulta o en un trabajo, sino realmente ver cómo esa inteligencia artificial se le ve reflejada en la etapa productiva o en la etapa lectiva, en un en una práctica real dentro del ambiente que estemos generando. Ahí es donde se da la diferencia entre lo que llegan y presentan a nivel teórico
y lo que estamos viendo a nivel práctico, porque puede que dentro de las distintas formas en cómo se trabaja, ya sea colaborativo, presentando trabajos, haciendo un checklist, cualquier otro tipo de forma de evaluarlo, eso simplemente te da una reunión de evidencias que está cumpliendo. Pero si eso que me está mostrando no me lo evidencia a nivel productivo, ahí la inteligencia, ahí es donde ellos ven, digamos, esa brecha que hay entre utilizar la inteligencia artificial, saber que ahí está la información y de esa abstracción que se da, realmente si estoy aprendiendo o no. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien levantó la mano? Jenny tiene la mano levantada. Sí, Sí. hola. Sí, para sumar allí a lo que dice el instructor Andrés, creo que hay un punto también importantísimo, es mostrarles a ellos la importancia también de la ética en el manejo de la inteligencia, Ujú. de que no la vean como la salvadora en mi trabajo, en lo que debo presentar, sino que también seamos muy conscientes con el impacto ambiental que presenta el constante manejo de la inteligencia y asimismo también el manejo de los datos, porque ellos de pronto no son muy conscientes de la información que solicitan con los prompts, con la parte del prompting, y pues por ende muchas veces envían información que puede ser personal o que puede perjudicar. Entonces, es también como hacer un acompañamiento en el buen uso de la herramienta. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero, primeramente, aquí se me va a salir un poquito el filósofo con lo que les voy a decir y si no me entienden, vuelven y me preguntan. Eh, Tenemos que tener en cuenta una cosa con la inteligencia artificial hoy en día. Miren, yo desde que empecé a conocer ChatGPT, yo dije, esto es una oportunidad. A mí esto me pareció bacano, me pareció emocionante. Yo decía, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la licenciatura en filosofía, decía, donde yo hubiera tenido ChatGPT, hubiera sido, mejor dicho, hubiera sido el rey, porque a uno le ayuda a hacerlo todo. La cuestión está, o la palabra clave sería pensamiento crítico. Y entonces eso es lo que nosotros tendríamos que empezar a trabajar entre nuestros aprendices, primeramente, antes de que ellos entrarlos en el problema, en la cuestión de la ética. Es importantísimo la ética en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque finalmente la ética es como yo me relaciono con mi entorno y con mi contexto, ¿no? Y son esas normas que yo tengo precisamente para poder desenvolverme, porque es que la ética yo la aplico es en sociedad. Y entonces, ese pensamiento crítico y ese razonar precisamente es el de yo poder empezar a comparar y sacar mis propias conclusiones, hacer mi síntesis, ¿cierto? Entonces, esa síntesis, ¿qué es lo que me va a lograr a mí en la vida para yo poder llegar a ese punto que es el resultado? Es el resultado. No importa, no importa el método, no importa el proceso que yo haga, simplemente es el resultado. Y esa parte es la más importante en el aprendizaje basado en proyectos. Es ese resultado tangible que yo voy a entregar. Y eso hace parte precisamente de la construcción de las guías de aprendizaje. O sea, en una guía de aprendizaje no puede quedar algo simplemente en el conocimiento, como dicen por allá, en lo abstracto, sino tiene que quedar es en algo tangible, algo que yo pueda leer, algo que yo pueda tocar, algo que yo pueda poner a funcionar, algo que yo pueda poner a escuchar, algo que yo pueda probar, ¿cierto? Porque realmente eso es lo que consta el aprendizaje basado en proyectos. Y eso es lo que nosotros tenemos que irnos o lo que nosotros tenemos que tener mentalizado a lo que realmente nosotros tenemos que hacer con nuestros aprendices en la formación profesional integral. ¿Por qué? Porque es que nosotros los preparamos es para el trabajo. En un trabajo, mi querida Jenny, Andrés y todos los que se encuentran acá reunidos, en un trabajo, pensémoslo nosotros porque la gran mayoría aquí son profesionales, ¿cierto? Creo que todos son profesionales. Entonces, pensemos que nosotros somos técnicos
y vamos a meternos en la cabeza que somos los técnicos. Entonces, como somos técnicos, a nosotros en la empresa nos mandan a hacer una función específica con un procedimiento específico, pero yo tengo mi capacidad crítica, claro, mi capacidad ética, porque yo no me puedo apropiar de algo que no es mío, sino yo tengo que decirlo, por ejemplo, yo tengo que, por ejemplo, tener esa capacidad de crítica y sacar precisamente esa síntesis y decir, mire, esto puede funcionar por este lado, este procedimiento puede funcionar, o este procedimiento yo lo miré por inteligencia artificial, lo apliqué, hice la prueba y me funcionó. Vamos entonces a ahora sí aplicarlo en el contexto real, ¿no? Pero es como empezar también a ese tipo de cosas, a ver la inteligencia artificial como esa herramienta, y esa tenemos que empezarla a incluir nosotros en nuestras actividades de aprendizaje sí o sí, que ese conocimiento se apropie y se vaya convirtiendo en síntesis, en una síntesis precisamente, en un pensamiento crítico que dé como resultado una síntesis de lo que yo aprendo, de cómo yo lo compruebo y de cómo yo exploro y finalmente entrego ese producto. Hasta ahí estamos claros. Sí, señor. Eso. Hay una cuestión, yo tengo esta presentación que yo había hecho primeramente para el día lunes para mis compañeros, para darles la inducción y la reinducción que pues es un deber de todas las coordinaciones siempre al instructor, sumergirlo en el proceso de inducción y reinducción. Y quería también compartirlo hoy para poderle dar pie a esta parte de la planeación pedagógica para que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros creemos a veces que porque llevamos un cierto tiempo en el SENA, ya nosotros nos conocemos el SENA de pie a pa, pero a veces no. De hecho, yo quedé haciendo, pues preparando esta sustentación, estas diapositivas, pasó una cosa muy curiosa y es que yo dije, bueno, eso es breve empezar a hacer eso, yo empiezo a buscar en libros, todo lo que tiene que ver en los manuales de funciones, en el manual de articulación, todo el tema, y entonces me encuentro que todavía me hacía falta muchísimo por conocer, habían muchas cosas por conocer. Y algo que yo quiero que les quede de tarea, porque esto también puede ser importantísimo para el examen, puede hacer que no le vayan a preguntar a usted la fecha exacta de la creación del SENA, o sea, que el SENA fue creado el 21 de junio de 1957, pues no le van a preguntar a usted eso y usted va a marcar la respuesta correcta, pero sí hay unas cosas que tienen en cuenta todo lo que es el proceso de la formación profesional integral. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta también esto, empezarle a pegar una leidita a todos estos, a toda lo que son las normas, a todo cómo es que el SENA funciona, opera, porque finalmente la formación profesional integral pues nos da como esa visión de funcionamiento del SENA. Entonces, para poder entrar al tema de la historia del SENA, nosotros tenemos que tener en cuenta, claro, la creación, cómo se crea el SENA. Sabemos que el creador del SENA aquí en Colombia es Rodolfo Martínez Tono, en el año 1957, que había hecho ya un trabajo previo. Pero des en cuenta, por ejemplo, que el SENA, como institución educativa descentralizada, o sea, que tiene recursos propios y que cumple un deber del Estado precisamente en que el Estado debe invertir en formación para el trabajo, pues no es nada nuevo. Ya, por ejemplo, en Brasil existe el SENAI, en Perú hay un modelo similar a SENA, en Ecuador también, República Dominicana. O sea, ya digamos, aquí en América Latina hay varios países que tienen este modelo también de formación para el trabajo. Que viene de alguna otra manera por allá, de Alemania también, y que inclusive acá en Colombia ya esa formación para el trabajo ya se traía anteriormente cuando llegaron
comunidades religiosas como los salesianos. Si alguno de ustedes pues de pronto haya estudiado en un colegio salesiano o se haya dado cuenta que pues en algunos cenas se encuentran fotografías, cuadros, esculturas de San Juan Bosco, ¿cierto? Con todo este tema de la formación profesional integral y las escuelas técnicas industriales alrededor del país. Entonces, tenemos que hacer como tarea, pues, leer sobre la creación del SENA, también el SENA, cómo ha tenido una transformación en el modelo educativo, en el modelo formativo acá en Colombia, y esto también, pues, tiene que ver muchísimo con la legislación, porque es importantísimo leer la legislación y esto tiene mucha profundidad y saberlo, pues, va a ser muy importante también para el examen. Y finalmente, pues lo que significa la formación profesional integral, que eso no lo podemos perder de vista. Entonces, pues bueno, la breve historia del SENA. Yo igual esta presentación se la paso a la profe Luz como lo hice la semana pasada. Mentiras, yo no pasé nada. Entonces, les paso ya todos los documentos. Está en deuda. Si estoy en deuda, les paso los documentos, pero yo quiero que ustedes entiendan esta parte porque aquí entendiendo esta parte ustedes pueden comprender lo que es el SENA realmente y sé que de pronto en este espacio ya lo hayan visto, lo hayan estudiado con otro instructor, pero bueno, recordar no nos hace daño, ¿no? Y entonces la misión del SENA, que es la razón de ser de la institución, o sea, cuando nosotros nos preguntamos qué es la misión, pues es la razón de ser más de lo que hace realmente el SENA. Y algo que no podemos perder de vista es que esto lo tenemos que tener, mejor dicho, grabado para los que trabajamos en el SENA. Y es que el SENA está encargado de cumplir la formación que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Y es que hay una cosa que es sumamente importantísima y es que acá en Colombia nos llenamos de una mentalidad de que todos tenemos que ser profesionales para salir adelante y que todos tenemos que tener, mejor dicho, si yo no estudio una profesión, entonces si estudio un técnico, yo soy menos que un profesional. Y se encuentran que en países como Dinamarca, Noruega, Alemania, todos estos países que quedan hacia el norte de Europa, pues son países que valoran muchísimo la mano de obra técnica. ¿Por qué? Porque saben que eso es el impulso y el desarrollo para el trabajo de ellos. No se trata un tema de sueldo, de salario, lo que pasa es que a veces hay como una visión equívoca de lo que es un técnico frente a un profesional. Y eso es lo que nosotros también tenemos que empezar a tener en cuenta, porque es que si nosotros pensamos en que todas las personas tienen que formarse profesionalmente, pues nos vamos a llenar de profesionales que van a resultar haciendo actividades técnicas en el sector productivo y entonces ahí es donde va a haber una brecha grandísima también, una brecha grandísima entre funciones y trabajo, ¿no? Ahí podría también existir una desigualdad, porque entonces yo estudié administración de empresas y resulté trabajando como auxiliar administrativo y ese es el contrato que a mí me hicieron, pero es que yo soy administrador de empresas. Y a veces eso me ocurre a mí, por ejemplo, yo en el colegio dando clase, bueno, impartiendo formación a mis aprendices, yo les digo, mire, es bueno uno también hacer algo con el técnico también provee de herramientas, provee también de capacidades, actitudes y aptitudes. ¿Y por qué a veces uno no quiere consumir el producto que uno vende, ¿no? Eso también es algo como muy irónico en la vida, pero así nos pasa a nosotros. Nosotros vendemos un producto que no somos capaces de consumir. Entonces, por eso también es aprender a impulsar esa parte de ese desarrollo técnico. ¿Para qué? Para que estas personas que son mano de obra cualificadas, ya les voy a hablar sobre la cualificación, estas personas que son mano de obra cualificada puedan ejercer ciertas funciones también dentro del ámbito productivo, dentro de ese espacio y puedan asimismo darnos
esa razón también de poder aumentar la productividad en el país. Esto es importantísimo al momento de nosotros hacer nuestra planeación pedagógica. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde nosotros no podemos empezarnos a desviar cuando estamos haciendo o formulando las actividades de aprendizaje. Porque ¿qué pasa? Que no conocemos la misión del SENA y por eso entonces resultamos desviando las actividades de aprendizaje que nosotros ponemos en nuestras guías de aprendizaje, valga la redundancia. Entonces tenemos el artículo 54 de la Constitución Política, nuestra Carta Magna, y recuerden que encima de la Constitución Política no hay ninguna ley, no hay ninguna norma, o sea, todo es primero la Constitución Política, pero de ahí para abajo ya están las leyes, los decretos, las normas, todo lo que hace para que se puedan cumplir con estos objetivos. Y tenemos que la obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional técnica a quienes lo requieran. El Estado debe proporcionar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho de un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Esto se cumple mediante la Ley 119 de 1994, que la podemos descargar precisamente desde Internet y que además de eso nos va a dar también muchas pistas o un norte grandísimo de lo que es el SENA, ¿no? Entonces, para que nosotros lo tengamos eso en la punta del radar. Ahora tenemos la visión, que son los objetivos a largo plazo, y que esto yo lo que hice fue copiar y pegar. Y acá entonces dice que, bueno, el SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes, empleo decente, la generación de ingresos que impacta la productividad de las personas, de las empresas, que incidirá positivamente en el desarrollo de las regiones, como la contribución de una Colombia educada, equitativa y en paz, porque es que la paz es uno de la visión precisamente que hace el SENA, y es por eso que se llama formación profesional integral. Acordémonos que 1957, época en la que estaba la violencia también, época del Frente de la Junta Militar de Gustavo Rojas Pinilla, entonces había una violencia tenaz, una cosa que mi abuela me contaban la historia, y uno decía, pues bueno, porque nosotros además pues, somos del campo, ¿no? Entonces, digamos que hay como esa discrepancia y pues tanta violencia después del Bogotazo y todo lo que ocurrió, pues a ver, hay que ponerle como un alto, y eso también se hace cuando la sociedad está educada. Y para el año 2026, que por eso les dije, ya se cumplió, el Servicio Nacional de Aprendizaje estará a la vanguardia de la cualificación, para que tengamos en cuenta ese concepto de cualificación del talento humano, tanto a nivel nacional como internacional. Y acordémonos que en el SENA, una persona que se forma en el SENA, pues puede trabajar también, hay convenios con países, todo este tipo de oportunidades que nos da. Esto se logra a través de la formación profesional integral, el empleo, el emprendimiento y el reconocimiento de aprendizajes previos. Entonces, pues digamos que más que lo que está ahí es entender qué es ese concepto que está aquí dado de lo que es cualificación. Y alguien me puede decir qué es el concepto de cualificación para seguir recordando lo que nos habla, porque si no, nosotros tenemos que tener ese concepto de cualificación ahí en la punta del radar. ¿Qué es la cualificación? ¿Alguien me puede decir? Alguien que se atreva a decirlo, ¿qué es la cualificación? O sea, una pregunta, ¿aquí nadie ha cualificado su conocimiento? Profe, ¿puedo aportar ahí? Claro, pues que por eso les digo, aportemos. Yo soy así de Eh, regañón. no, pues estamos todos pendientes. Yo era como dejando a ver quién más opinaba. Estoy cualificado cuando reúno las competencias para desempeñar algo. Y por eso Ajá. desde la formación profesional integral formamos desde las competencias. Soy competente para desempeñarme en X empresa, en X sector, de acuerdo a esas cualificaciones que se requieren.
Exactamente, y ahí le agregamos lo que nos dice Pablo Daza, que es un proceso formativo certificado. Y eso es básicamente cuando nosotros estamos cualificados, realmente es cuando nosotros nos reconocen que tenemos un conocimiento, que podemos ejercer una función y que estamos y que somos competentes para poder llevar a cabo esa función, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta una cosa, porque es que eso es importantísimo al momento de realizar las guías de aprendizaje. Es que nosotros cuando realizamos guías de aprendizaje no podemos hacer lo primero que se nos venga a la mente, lo primero que se nos ocurra, sino nosotros también tenemos que dirigirnos hacia ese quehacer, hacia esa cualificación, hacia ese título que ellos van a obtener, porque es que en un país donde la mano de obra no esté cualificada y no es simplemente llegar y decir, venga, ¿usted qué sabe hacer? Yo soy carpintero y usted es carpintero, entonces venga, le hago un título de carpintero. No, sino demostrar precisamente que tiene esas competencias, que tiene ese conocimiento teórico práctico, o sea, tiene la teoría en la cabeza, pero también tiene la práctica, pero tiene algo todavía más que lo hace un plus, y ese plus que debe hacer o ese plus que debe tener esa persona o ese aprendiz, ¿cuál es? Pues precisamente saberse integrar en la sociedad, saber ser una persona que le aporte a la sociedad. Por eso es que tenemos que trabajar desde esas tres dimensiones también importantísimas que el SENA nos pide. Entonces, eso es importantísimo nosotros al momento también de hacer una planeación pedagógica, porque es que una planeación pedagógica yo no la hago. O sea, a mí me ponen a hacer una planeación pedagógica y yo, sí, contento, venga, llenamos rápido ese formato, copiamos y pegamos, copio y pego las competencias, copio y pego los resultados de aprendizaje, copio y pego los saberes de proceso, copio y pego los saberes de conocimiento, copio y pego los criterios de evaluación, redacto cuál va a ser la actividad, pongo el número de horas, pongo el ambiente de formación, pongo el recurso, las técnicas didácticas, los recursos de formación y las observaciones y ya terminé y me fui. ¿Sí o no? Entonces, y ya, y hice la planeación pedagógica, pero eso cómo está impactando realmente en la vida de una persona. Y entonces por eso es que ahí el SENA dice, pero venga, ¿por qué nosotros tenemos deserciones? ¿Por qué están desertando nuestros aprendices de nuestra formación? ¿Por qué los aprendices entran acá como entusiasmados a ser un técnico y se dan cuenta que esto no es lo de ellos? Y entonces resultan bailando técnico por técnico y resulta no haciendo un carajo este pelado, porque a veces nosotros no les sabemos llegar precisamente, ¿por qué? Porque nosotros no enfocamos nuestra formación a lo que hace el SENA, a lo que el SENA tiene como visión, porque nosotros no se lo transmitimos a quienes, a nuestros aprendices, y eso tiene que ir dentro de la planeación pedagógica. Por eso esto es importantísimo saberlo antes de nosotros entender la planeación pedagógica, y todo esto nos va a salir en el examen, eso no se les olvide. Entonces tenemos unas normativas, el SENA tiene un normograma grandísimo y la verdad yo no creo que me alcance esta vida para leerme todo el normograma del SENA, pero sí podemos ver que está, por ejemplo, la Ley 30 de 1992, que es la que nos habla, por ejemplo, de la educación superior, y esto tiene que ver mucho con el SENA. ¿Por qué tiene que ver la educación superior con lo del SENA? Porque los procesos son homologables, se pueden decir. Tenemos la Ley 119 de 1994, por la que se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y por eso yo les había hablado de la transformación. O sea, conocemos la historia, conocemos la transformación también del SENA. La Ley 115 de 1994 lo que define que es educación formal e informal o no formal, y esto también es muy importante nosotros saberlo, porque es que con el SENA puede la gente creer que hay una competencia, en este caso una competencia comercial. Entonces, bueno, usted no entró al SENA, pues vayas a estudiar a un instituto por competencias, a mí se me olvidó, de formación para el trabajo y competencias humanas, y entonces
Allá imagínense que allá es educación pues no formal, ¿cierto? Entonces démonos cuenta también porque es importantísimo tener en cuenta todo este normograma al menos en la cabeza. Esta ley 115 de 1994 yo llevo hace 20 años leyéndola y nunca la he leído porque es muy larga también, pero pues hoy en día pues hay herramientas de inteligencia artificial. Ahorita les muestro la de Notepad que también les puede ayudar a hacer hartas cosas bastante interesantes. Tenemos la ley 749 de 2022, por la cual se organiza el Servicio Público de Educación Superior en las modalidades de formación técnica, profesional y tecnológica. Está el decreto 249, que por la cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y eso sí, léanselo. Y todo eso está en internet. Yo sé que algunos están tomando pantallazos y eso es bueno. El decreto 172, por la cual se expide el decreto único, el reglamento del sector trabajo, y acuérdense que nuestros aprendices también les cae parte de este decreto, ¿no? Y el acuerdo 008 de 1997, hay que leer los estatutos de la formación profesional integral, porque si uno llega el día del examen sin al menos pegarle una ojeadita a los estatutos de la formación profesional integral, pues baila, ¿no? Y yo nunca he presentado un examen del SENA, pero yo me imagino que uno lo que dicen los estatutos, pues es claro, es clave, o sea, por qué se da la formación, cómo se da la formación, hacia dónde se debe orientar la formación y todo este tipo de elementos que trae por ahí. Ahora, lo que es la formación profesional integral, según los estatutos, pues claro, la formación profesional impartida por el SENA permite formar a sus aprendices mediante un proceso educativo teórico-práctico. No puede ser ni solo teórico ni práctico, ni 80-20, ni 20-80, sino tiene que ser algo 50-50, donde nosotros también en la misma práctica enseñamos la teoría. Es que si estamos, por ejemplo, soy un instructor de mecánica, pues sí, es muy bonito explicarlo en el tablero, simuladores y todo el tema, pero si yo voy a bajar el cigüeñal, bueno, no sé mucho de mecánica, ¿no? Pero si voy a bajar el cigüeñal del auto, entonces pues al menos yo le voy mostrando al aprendiz y le voy diciendo, mire, y por acá cruza los pistones y aquí es donde se hacen los 4 tiempos de la combustión y todo el tema, y entonces empiezo y mire, por eso es importante lubricarlos, por este tipo de cosas, que además evita la fricción. No sé de mecánica, estoy hablando burradas, pero entonces démonos cuenta que eso tiene que irse así, irse a la práctica y que vaya, usted les va desarmando. ¿Por qué? Porque es muy cierto lo que decían los abuelos, y aprendiendo y viendo es que se aprende, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en las guías de aprendizaje, compañeros. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mentalizar en dónde, en la planeación pedagógica, ¿sí? Y entonces es fundamental promover un aprendizaje de la técnica, la disposición psicomotora. ¿Y qué es psicomotora? Conectarle el cerebro con las manos. Aquí los que son psicólogos, los que son psicopedagogos, todo lo que tiene que ver con esta parte de que estudia la parte de la de la parte, bueno, de la neuroeducación y todo este tipo de cosas. Y entonces, aquí hablamos precisamente de estas habilidades psicomotoras para el desempeño del trabajador, teniendo en cuenta las actitudes y valores que le permite desenvolverse en el mundo laboral. Y entonces no podemos tener aprendices que sí sean unos haces, sean duros haciendo las cosas y desarmando el motor, si es que son unos groseros, no se integran, no trabajan en grupo, no trabajan en equipo. Y eso, el ejemplo empieza desde casa, cuando nosotros como instructores también empezamos a trabajar en equipo, ¿cierto? Porque es que en el mundo laboral hay que trabajar en equipo. El mundo laboral es una cadena que donde se desprenda un solo eslabón, pues todo se va a la miércoles, y eso básicamente es lo que es realmente formar para el mundo laboral y para la vida del trabajo. ¿Cómo vamos hasta acá, compañeros? Súper, gracias por el brochazo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Voy muy rápido? ¿Cómo voy? Excelente. Muy bien, profe. Muy bien, muy bien.
Ah, bueno, eso espero que les... Bastante información, pero bien. No, sí, es que todos estos temas, hablarlos en un ratico de tiempo, porque eso sí, yo soy de los que me extiendo hablando, pero cosa tremenda. Entonces, pues como yo les había dicho, es un proceso educativo teórico-práctica, donde, bueno, se hizo creando currículos. Todo esto ha sido basado en las necesidades del sector productivo. Los programas del SENA no se hicieron, fue porque capricho del SENA, porque alguien dijo, venga, es que el SENA no tiene artes, el SENA no tiene música, es que el SENA debería tener también teatro, sino también es el mismo sector productivo el que pide. Y esto en el examen es importantísimo, y esto también es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en la planeación pedagógica. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que estarnos actualizando también en el sector productivo. Antiguamente el SENA enseñaba, no sé, mecanografía, taquigrafía, pues hoy en día ya no se necesita de pronto, porque pues ya entonces en vez de mecanografía, aunque yo digo que la mecanografía debería seguirse enseñando, porque el teclado, pues, cierto, pero digamos el SENA pues no contempla ya esos programas de formación, y precisamente ¿por qué? Porque ya son cosas que el sector productivo no necesita. Ahora necesita es que sepan manejar Excel, PowerPoint, Office, todo lo que tiene que ver con la parte de ofimática, y eso no se puede perder nunca desde esa perspectiva. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que todas las personas que son formadas en el SENA, en el Servicio Nacional de Aprendizaje, pues son capaces de apropiarse a un saber técnico y tecnológico, adaptándose a los cambios permanentes de la productividad del país, permitiendo la movilidad, promoción laboral del trabajador en las empresas. Y esto es la formación profesional integral. Finalmente, la apropiación del conocimiento es que yo cojo ese conocimiento que a mí me transfiere el instructor. Es que la palabra correcta es la transferencia del conocimiento, y ese conocimiento que me transfiere el instructor yo no lo puedo llevar a la práctica diciendo, es que esto fue lo que me enseñó el instructor. Eso no me sirve. A mí lo que me sirve en realidad es decir, ese conocimiento es mío. Porque si yo me quedo con lo que es que mi instructor me enseñó que las cosas se hacen así, es que mi instructor me enseñó que esto se movía así, es que mi instructor me enseñó, pues es que su instructor es un mentiroso, ¿cierto? Porque hay que aprender precisamente a yo ser crítico, a tener ese pensamiento crítico, a apropiarme el conocimiento y desarrollarlo también. Somos seres humanos, desarrollamos conocimiento, creatividad, que también es lo que nos habla los estatutos de la formación profesional integral. Y ese procedimiento está dado, como ya ustedes lo saben, precisamente por las mesas sectoriales, el sector productivo y el sector gobierno, donde todo se condensa en el sector académico, que es el SENA. Se diseñan los programas de formación que deben tener una pertinencia, deben tener unas competencias, unos resultados de aprendizaje, donde debe haber ese desarrollo curricular, donde se debe ya llevar a una ejecución de la formación para el trabajo, una planeación pedagógica, las guías de aprendizaje, la ejecución, la evaluación, la retroalimentación, y eso es planeación pedagógica, compañeros. Entonces, la metodología que tiene el SENA, pues es el aprendizaje basado en proyectos. La metodología del SENA, pues se desarrolla precisamente en el desarrollo de competencias en los aprendices a través de la inducción y el autodiagnóstico como actividades previas al proceso de formación. Ellos apropian conocimiento tantos técnicos como tecnológicos mediante el saber hacer y el saber, ¿no? Pero ya les voy a comentar esa parte, porque es que eso tiene que estar dentro de la planeación pedagógica. O sea, eso es algo que no se puede dejar atrás. Y finalmente, para que finalmente pues acrediten su etapa productiva, el desarrollo que sea demostrar ese aprendizaje. Entonces, el autodiagnóstico es que todas las personas siempre vienen con un conocimiento previo, y entonces ese conocimiento previo es que nosotros en las guías de aprendizaje o en la planeación pedagógica tenemos que de alguna manera incentivar o motivar al aprendiz ¿a qué? A que el aprendiz se dé cuenta que hay una necesidad de aprender. Es que cuando yo estoy enfermo,
voy al médico, el médico me diagnostica y entonces yo puedo empezar mi tratamiento. Pero si yo no me doy cuenta de que necesito aprender, si yo no me doy cuenta que necesito realmente llenarme de conocimiento, pues simplemente voy a seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo de todos los días. Y realmente, ¿dónde hay trascendencia? ¿Dónde hay ese cambio de vida o de paradigma? No lo hay. Entonces, por eso nosotros en la planeación pedagógica tenemos que empezar a pensar en ese autodiagnóstico, pensar cómo el aprendiz puede empezar a traer esos conocimientos previos y decir, yo necesito aprender porque es que necesito llevarlo a la práctica allí. No simplemente llegar y decir, es que voy a aprender en el SENA únicamente y exclusivamente para salir de pobre y a ver qué miro qué hago, o es que me vine a estudiar al SENA porque esto es un escampadero, mientras consigo plata para pagarme un semestre de la universidad. No podemos, no podemos, esto es importantísimo y esto son preguntas de examen. Ahora tenemos aquí, por ejemplo, lo que es la apropiación de conocimientos mientras aprendo. Ya sabemos que es apropiar el conocimiento. Y finalmente vamos a hablar sobre el desarrollo de competencias, evidencias de aprendizaje, cómo muestro esos productos que son tangibles. Acuérdense que el saber, el aprender es el aprender a aprender, orientado al desarrollo de la originalidad, la creatividad y la capacidad crítica. Tenemos que tener esos tres elementos importantes en nuestra planeación pedagógica toda la vida. El hacer, el aprender a hacer, en el cual se involucra la ciencia, la tecnología, técnica, con el objeto de tener un adecuado desempeño en el mundo laboral. Cómo yo conecto mi cerebro con las manos, y el ser, pues aprender a ser persona, a reconocer la dignidad humana, reconocer al otro. El aprender a convivir, que es algo importantísimo y se encierra en todo el marco de la formación profesional integral, la manera eficaz de evitar conflictos, resolver los conflictos, la participación en los proyectos comunes, en el proyecto de vida, establecer relaciones con los demás en su entorno familiar y social, y decirle, vea, Chino, usted sale adelante y su familia empieza a salir adelante. Es que a veces a nosotros se nos olvida motivar a nuestros aprendices. Y entonces el SENA tiene una propuesta metodológica que se basa en el trabajo en equipo, o sea, como yo les venía diciendo, uno no puede llegar nunca a una empresa, que lo contraten en una empresa y allá aislarse y meterse en un cubículo, sino ser uno, relacionarse con todo el entorno. Entonces, por eso, la construcción de relaciones armoniosas, que es lo que trae la formación profesional integral, haciendo que haya una comunicación más asertiva, y eso tiene que estar en nuestras guías de aprendizaje, para que esto no adquieran solo competencias del hacer, sino también del ser. Y el desarrollo de estas competencias de manera permanente, buscando siempre un equilibrio entre lo tecnológico, o sea, lo que yo tengo, las máquinas, lo que yo trabajo, las herramientas, y a función de quién. Es que yo trabajo para o sea, yo trabajo para la gente. Es que ahí es que yo no trabajo para nadie. No, ¿cómo así? Yo trabajo para la gente y yo tengo que rodearme porque la economía es cíclica. Y entonces aquí tenemos algo que es importante también, y es que nosotros tenemos que tener la ética como medio por excelencia para fortalecer esos valores y esas actitudes. Entonces, por eso es que tenemos que tener claro de una vez que nosotros nos formamos por competencias. Y entonces esas competencias, o que lo que viene siendo una competencia, claro, ahí está en la pantalla y ustedes ya me tiré esta diapositiva. Entonces, precisamente, pues hay que tener el concepto de competencia, que está estructurado en tres aspectos importantísimos. Por eso, cuando se desarrolla una competencia, así sea del área técnica, de las transversales, etcétera, 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 nosotros tenemos que tener en cuenta que esa competencia debe estar fundamentada en tres pilares. Pero tenemos que tener en cuenta que una competencia es la capacidad integral que tiene una persona para desempeñarse de manera idónea en una función productiva.
que luego va a estar cualificada. ¿Cualificada por qué? Por una entidad que es la que cualifica las competencias de todo el país, que es el SENA, que el SENA no le va a regalar el título, que venga, hagamos aquí la trafugada y entonces no. Aquí si usted se quiere cualificar en una norma, en una competencia, tiene que demostrar que sabe, tiene que demostrar que puede, que lo sabe hacer y tiene que demostrar que también usted tiene demuestra su ser por medio del desempeño, cómo se relaciona, cómo hace ese trabajo, ¿cierto? Entonces, precisamente esa competencia, pues digámoslo así, que se moviliza de forma articulada, esto que es importantísimo, el conocimiento, las habilidades que yo tengo, las destrezas, como yo, digamos, me defiendo, ¿cierto? Acordémonos que hay que aprender a resolver las actitudes y los valores en el contexto reales de trabajo y de acuerdo con estándares de calidad establecidos. Porque es que yo no puedo ser como el mecánico que me llevan el auto a que lo diagnostique. Hoy estoy, mejor dicho, de mecánico. Y entonces el mecánico sí tiene el conocimiento, sí tiene las habilidades, pero entonces no tiene la destreza para darle la solución en el momento. Entonces, pues, ¿qué? Y menos la actitud, porque de paso le dijo, yo no sé esto, yo no lo voy a arreglar y yo no me voy a meter con esto y súper bravo, pues, a ver, ¿qué tipo de persona? Pero tiene el título del SENA, pero entonces ese se le regalaron el título en el SENA, quién sabe cómo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que el SENA realmente debe formar en sus aprendices y debe imprimir ese sello personal. Ahora tenemos la integralidad, que es el fortalecimiento del aprendiz como persona, ciudadano, trabajador en formación, la equidad social, que precisamente comprende que es el gestor de su propio desarrollo y que posee todas las capacidades para aportar a la sociedad dentro del contexto ético, el trabajo productivo y la formación permanente, y esto también nosotros tenemos que empezárselo a involucrar a nuestros aprendices, y hoy en día con la inteligencia artificial pues nosotros le tenemos que poner actividades en las guías de aprendizaje que les facilite al aprendiz finalmente pues despertar esa curiosidad, abrir esos ojos y decir, pero esto es dinámico, esto es cambiante. Entonces, ya para terminar con esta presentación, tenemos que tener en cuenta el modelo pedagógico institucional, que es muy diferente a la formación profesional integral. Y es que el modelo pedagógico institucional del SENA, además de establecer pautas generales en materia pedagógica, en didácticas, porque ahí es donde vamos a encontrar todas las didácticas activas, ahí es donde vamos a encontrar cómo se desarrolla la parte pedagógica, cómo se hace una evidencia, cómo nosotros guiamos al aprendiz a presentar una evidencia, todo ese tipo de cosas, pues también están todos los procesos general de la comunidad educativa dentro del marco de la dignidad humana. Voy a ver si es, no, este documento yo también lo tengo acá, espérense a ver si ahorita se los puedo compartir aquí por el chat. Y entonces dentro de la dignidad humana, la concepción pedagógica, todo lo que pues de alguna otra manera ese carácter humanista, preparar a los aprendices para la vida, su proyecto de vida, la concepción de poder llevar adelante esa formación y irnos encaminados hacia ese mundo de trabajo. Entonces, por eso mismo es algo importantísimo que nosotros tenemos que tener al momento de realizar nuestra planeación pedagógica. Acuérdense de ese enfoque humanista de la vida, el desarrollo de competencias, aprendizaje por proyectos, que era lo que estábamos hablando, el marco pedagógico que hablamos del constructivismo, acordémonos por allá Piaget, y el promotor y ser siempre promotores de innovación, porque el SENA pues de alguna otra manera debe enseñarle a los aprendices todo lo que es la innovación. ¿Listo?
Entonces, eso para complementar lo que hace 8 días estuvimos hablando en ese cuadro de la planeación pedagógica, para que nosotros podamos empezar a hacer ese ejercicio de planeación pedagógica, y ese ejercicio de planeación pedagógica que nosotros hagamos ahorita, inclusive en enero, en nuestro proceso de alistamiento, en nuestro proceso de que estamos ahorita a ver cómo vamos a dar una formación óptima, porque es que finalmente esto es importante, claro, estudiar para el examen, pero acuérdese que el examen no solamente va a calificarnos qué tanto conocimiento tenemos, porque es que lo que van a salir en el examen, ¿qué es? Pues situaciones polémicas que de alguna otra manera van a estar involucrados desde nuestra, ¿qué? Desde nuestra, no, este chat no tiene para adjuntar archivos, que van a venir desde desde nuestro quehacer diario, también como instructores en el SENA, nuestra experiencia que nos alimenta todo el día y que nosotros debemos empezarnos a orientar y a organizar hacia esa formación. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Listo, yo se los envío ahorita al WhatsApp de la profe Luz. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues yo creo que hoy, como es sábado, tiempo, ustedes con sus familias y todo el tema, porque me hace falta explicarles lo de la planeación y lo de las guías. Yo hablaría con la profe Luz, a ver si de pronto les haría más bien una encuesta, creería yo, y no sé si de pronto más bien en un día en la semana, en la nochecita, yo pues me ofrezco, o bueno, el próximo sábado, pero es que creo que el próximo sábado ya está ocupado, no sé, aquí con la asesora, si se encuentra acá la asesora Alejandra, que se llama Wanji, no sé, que nos pueda decir si más bien hay oportunidad para seguir el sábado Hola, hablando qué sobre el pena. tema. Hola, ¿cómo están? No, es que lo que necesitamos es ya estructurar bien la planeación pedagógica e iniciar con las guías, porque todos los que están acá pues necesitan hacer las guías, y entonces es eso. No sé si tú tienes hoy más tiempo o si no, pues para el próximo sábado. ¿Por qué? Porque esto es No, largo, ¿sí? Es súper largo, entonces entre semana es difícil. Por ejemplo, hasta ahora estoy saliendo de la formación, me toca hasta las 10, hoy salí a las 9, y yo sé que más de uno les han colocado formación los sábados, ¿sí? Pero pues no sé si ustedes pueden seguir con la planeación pedagógica y las guías, y si no, pues hay otros temas, pero es que quedaría cortado, ¿sí? Entonces mejor continuar con el tema, pero ya que se meta bien a lo que es planeación pedagógica y la estructura de las guías. claro, mi profe. Sí, eso es importantísimo lo que dice la profe. Y yo aquí, yo por mí no hay ningún problema, porque si a mí me dan la palabra, si a mí me dan la palabra, yo, mejor dicho, me siento sobre ella. Eso a mí para hablar eso, gracias a Dios, eh, yo tengo, mejor dicho, y aquí tengo preparado el material. Yo sí hay algo que les quiero comentar aquí como a grandes rasgos. Yo estoy preparando precisamente un material para que ustedes puedan elaborar guías. Aquí les estoy mostrando este Excel. Este Excel que les estoy mostrando acá, pues es precisamente para que ustedes puedan elaborar las guías. Ya más adelante, pues se los estaré pasando también, apenas lo termine, que es donde ustedes pueden empezar a planear sus guías, escribir lo que van a poner en sus guías y simplemente cuando lleguen al formato, pues copiar y pegarlo. Ahí yo les voy a dejar inclusive ahí donde les voy a hacer eso en el formato de la guía. Les digo, mire, copien esto en el punto 7, copien lo que escribieron acá en el punto 6, así sucesivamente en el formato de la guía, pero ya lo voy a terminar, les prometo que lo termino esta semana. Bueno, continuemos entonces con lo que nos dice la profe, porque eso sí es importantísimo, lo que nos viene diciendo la profe. Y entonces aquí pues vamos a ver lo que es la planeación pedagógica. Yo voy a proyectar una planeación pedagógica, que es la que pues digamos se ha hecho con mi ficha. Esto solamente es una planeación pedagógica para el área técnica.
y esto es para que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero ¿cómo lo vamos a tener en cuenta? Con lo que les había explicado anteriormente. Si nosotros no lo tenemos, por ejemplo, esta planeación pedagógica no lo tiene. Por eso también quise utilizarla, porque aquí es donde nosotros podemos hacerle unas correcciones bastante interesantes a esta planeación pedagógica. Entonces, acá, por ejemplo, en la planeación pedagógica nosotros empezamos a sacar cada una de las fases, acordándonos que las fases pues nosotros las encontramos desde nuestro proyecto formativo. Ahora nosotros ponemos aquí lo que es la actividad del proyecto, eso ya les dije dónde lo sacamos, aquí es solo copy-paste, la competencia, copiar y pegar. Luego los resultados de aprendizaje y nosotros pues los vamos poniendo, pues se supone que aquí no debería ir la guía, porque el resultado de aprendizaje no se llama guía fundamentos de la publicidad, sino solamente pues de ir el resultado de aprendizaje, pero bueno, eso lo hicieron mis compañeros para no confundirse. Luego aquí se escogió los saberes y conceptos y principios, luego acá se escogió los saberes de proceso, luego se escogieron los criterios de evaluación, que todo esto es importantísimo para desarrollar la guía, luego las actividades de aprendizaje a desarrollar, las horas de acuerdo al tiempo que da pues para ejecutar esa formación y la descripción de la evidencia de aprendizaje, que eso es lo que yo hago pues para llevarla realmente a la ejecución de la guía. Luego las estrategias didácticas activas, que esto pues es un tema, mi profe Luz, que a mí me gustaría que después me dieran también el espacio para yo poderles hablar sobre técnicas didácticas activas, porque realmente hablarles ahorita de técnicas didácticas activas, nos quedamos aquí hasta las 8 de la mañana y pues no sería como prudente, ¿no? Entonces no sé si su merced después No, pues me en regalaría. estos sábados continuemos, pero sí necesitamos avanzar como le digo, en las guías, porque más de uno me ha escrito que quieren eso, ¿sí? Entonces el otro sábado ya sería como proyectar o compartir este formato para que ellos, pues, desde acuerdo a su programa de formación, pues también lo vayan diligenciando de pronto al tiempo contigo, ¿no? O, pues digo yo. Y poder avanzar, porque pues ya estamos en formación y si ellos se van quedando, pues imaginen que les van a dar a los chicos, porque toca actualizar las guías, ¿sí? Entre Sí. esas dos, ¿eh? Entonces yo les recomiendo si quiere para la otra semana, pues empezamos con eso y con ayuda de la inteligencia artificial, porque sé que tú la manejas muy bien y para que ellos también avancen, porque pues tendrán esas como le digo, esperanza de que aquí ya nos van a ayudar a retroalimentar, ¿no? Y las didácticas, pues lógicamente se aplican también y pues toca es paciencia porque sé que es muy largo, antes estamos resumiendo. Entonces no sé si Juan Camilo, si Julián Camilo el otro sábado sería más temprano porque están escribiendo que sí más temprano. No sé si puede 7, con eso nos dan por ahí de 7 a 10 y terminar con el tema. Usted me va a las 8, porque yo llego a las 8 a la casa, entonces porque yo los sábados y domingos también trabajo de manera independiente, pero bueno, después les cuento, después un día estos nos sentamos también a contar. Mire, esta presentación que yo les voy a mostrar acá, yo la hice con inteligencia artificial, de hecho, y yo les voy a mostrar la inteligencia artificial que yo utilizo. No se preocupen que eso, mejor dicho, hay gente que le gusta, no sé, guardarse los secreticos o los truquitos o el conocimiento. A mí no. Entonces, sí, a mí no, a mí yo les cuento todo el chisme y completico, porque pues también esto hace parte de la ética que nos está hablando ahorita la profe Jenny. Y es que, mire, por ejemplo, ¿esto de dónde lo saqué? ¿O con qué lo hice? Mire, ahí está este documento que se llama Orientaciones para la elaboración de guías de aprendizaje de los proyectos formativos. Pues es un documento del 2013. Por eso yo estoy cogiendo ese documento ahorita con inteligencia artificial, estoy haciendo ese material también porque lo voy a compartir. Sí, claro, yo ahorita, profe Luz, pero me acuerda porque es que su merced como que no me acuerda a mí también, y es que yo por lo menos ahorita llego, me voy a dormir y es tocar la almohada y adiós. Entonces, este documento que también yo lo saqué de internet, pues está prácticamente todo desmenuzadito de cómo se hace una guía, cómo se estructura la guía, cómo se estructura de forma, bueno, todo ese tipo de cosas. Y este documento
yo lo pasé por una inteligencia artificial que se llama Notepad, ya se las voy a enseñar a utilizar, pero primero les explico lo que tiene que ver con lo de las guías. Y entonces, mire, así se llama Notebook, perdón. Y entonces, pues, digamos que yo llegué, le pegué una leidita, todo el tema, esto le saca hasta las presentaciones muy bonitas. Y entonces, esta parte empieza muy chévere, porque empieza de informar, bueno, el título que nos dio, mire, hasta nos dio un título que me pareció súper atractivo, que es el puente hacia el conocimiento, y es que la guía de aprendizaje, básicamente, ¿qué es? Es un recurso didáctico, no se nos olvide eso, la guía de aprendizaje es un recurso didáctico. Es un recurso didáctico con el que nosotros vamos ¿a qué? A impartir la formación. Una cosa importante es que cuando nosotros hagamos guías de aprendizaje, queridos compañeros, nosotros no cojamos hacer las guías de aprendizaje ya con un lenguaje muy técnico. Acuérdese que por eso yo les explicaba en la presentación que nosotros tenemos que de alguna otra manera comenzar a incentivar el autodiagnóstico, ¿no? Y si nosotros cogemos al aprendiz de una vez y lo atacamos con todos los conocimientos, pues sí, él se va a sentir vacío de que necesita aprender a conocer o a tener esos conocimientos para poderlos trabajar y dominar, pero no pasa con todo el mundo. Entonces, por eso cuando escribamos las guías de aprendizaje, escribámoslas de manera procedimental, procesual. Hay un curso, de hecho, que se llama Ingeniería en Procesos de Formación. No sé si alguno de ustedes ya lo ha hecho, ¿sí? Ahí en Sayuna, virtual, no sé, ¿alguno de ustedes ya lo hizo? Y por acá alguien me escribió. Por ejemplo, este curso que yo entro a Sayuna, mire, yo entro a Sayuna, entro aquí a cursos cortos, y entonces está este que se llama aquí en pedagógico, a ver, en pedagogía, y entonces se llama diagnóstico de competencias desde la ingeniería pedagógica. Se lo recomiendo para que lo hagan. Este me parece muy bueno porque este es prácticamente diseño instruccional, o sea, aprender a dar instrucciones dirigido hacia el conocimiento. ¿Alguien levantó la mano? Es que no los estoy viendo en este momento. ¿No? Bueno, voy a seguir. Alguien escribió acá, venga a ver. Ingeniería de información, no. Ese que encuentran ahí en Sayuna, el diagnóstico desde la ingeniería pedagógica, de verdad, si lo pueden hacer, hagan lo que yo se los recomiendo. De verdad. Entonces, sigo, porque mejor dicho, ustedes necesitan eso. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que cambiar también esa mentalidad del rol tradicional. El rol tradicional donde nosotros nos sentamos a los aprendices en fila, le proporcionamos información rutinaria al aprendiz, es un receptor pasivo. Nosotros tenemos que romper la pasividad en nuestros ambientes de aprendizaje. ¿Qué es la pasividad en nuestros ambientes de aprendizaje? Donde allá el aprendiz está calladito, simplemente como el perrito de los taxis antiguos que movían la cabecita y no más, y entonces ellos llegan, cogen, salen, se van a comprar una empanada y se les olvidó todo el conocimiento. Sino nosotros tenemos que volvernos, pasar de pasivos, a hacer algo, una comunicación multidireccional. Cuando me refiero a una comunicación multidireccional, no solamente es que el aprendiz le responde al instructor, le hace ese feedback al instructor, porque ahí sería una comunicación bidireccional, sino multidireccional, que donde el aprendiz también comparte su conocimiento con el grupo de compañeros. Por eso hablamos del rol, el nuevo rol del SENA, y eso lo encontramos ahí, imagínense, algo escrito hace más de 10 años, pero algo que está escrito hace más de 10 años, pero yo que he sido aprendiz del SENA, pues todavía a veces no lo logro captar o no lo he logrado ver en mis instructores. Entonces, por ejemplo, el reto contemporáneo, la sociedad exige personas creativas y resolutivas. Tenemos que volver al aprendiz creativo. Pues es que yo no soy creativo porque es que por eso yo vine a estudiar esta carrera, porque es que yo para la creatividad soy malo. Pues que todos podemos ser creativos. Ahora el instructor se convierte en un mediador del proceso, y en las guías de aprendizaje nosotros tenemos que hacer que el aprendiz sea mediador.
El aprendiz es gestor de su propio aprendizaje y proyecto de vida. Entonces, la guía de aprendizaje es un recurso didáctico que debe promover la calidad y eficacia, por eso la semana pasada había entrado hablando de calidad, integrar las disciplinas tanto técnicas y sociales, desarrollar un pensamiento crítico y dinamizar la pedagogía activa. Entonces, pues como les digo, es un recurso didáctico consolidado con textos, podemos hacer hoy en día imágenes con inteligencia artificial, también yo les enseño, no hay problema. Entonces, la guía de aprendizaje tiene lo que es la anatomía del documento, bueno, todo lo que es la forma y fondo. Tenemos que tener en cuenta cuál es el formato institucional, que es el FPI F135 de guía de aprendizaje. Tiene que ir el programa de formación, el nombre y fase del proyecto, resultados de aprendizaje, toda la competencia. Y de una vez les digo, cuando nosotros en la planeación pedagógica, porque es que nosotros cogemos la planeación pedagógica, le hacemos copy-paste, por eso acá inclusive en mi material que estoy realizando, pues acá tenemos primero siempre cuando tenemos que hacer la guía de aprendizaje, nosotros empezamos primero con la competencia y escribimos la competencia, y la competencia hay que saberla leer. ¿Y qué saber leer la competencia? Empezar a leer el verbo. ¿Qué es lo que el verbo de la competencia nos está pidiendo? ¿Qué es lo que el verbo de la competencia nos está solicitando bajo ese proyecto formativo? Entonces nos dice la competencia que se llama integrar elementos multimedia de acuerdo con técnicas y herramientas de producción digital. Eso nos está hablando la competencia. La competencia, acuérdense que es ese objetivo general que nos está diciendo, mire, al final de que se termine el aprendiz debe integrar elementos multimedia de acuerdo con técnicas y herramientas de producción digital. Y entonces empiezan los resultados de aprendizaje, y entonces ahí es donde nosotros leemos los verbos del resultado de aprendizaje. ¿Qué es lo que nos está diciendo el resultado de aprendizaje? Porque finalmente el resultado de aprendizaje es lo que yo tengo que prácticamente entregar. Y por eso dice, mire, elaborar el storyboard teniendo en cuenta las características del guión de la estrategia digital. Compañeritos, los resultados de aprendizaje están organizados en el proyecto por fases. Sin embargo, hay que pegarles también una leidita y mirarle esos verbos, porque esto debe ser también propedéutico. ¿Qué quiere decir? Que el uno ayuda a complementar al otro. Acuérdense precisamente de cuando ustedes en la universidad estaban haciendo la tesis de grado, y entonces vamos a redactar el objetivo general, y entonces el objetivo general es a donde yo voy a llegar al final, pero acuérdense que teníamos unos objetivos específicos que son los que le ayudan a llevar el proceso del proyecto. ¿Alguien levantó la mano? Si alguien quiere hablar, intervenga, porque es que no los estoy viendo. Sí, se deben sumar las indirectas. Ya le explico esa parte, mi querido Pablo Daza. Julián, yo te iba a decir que pues le dejáramos hasta aquí hoy, y ya los siguientes sábados vamos complementando porque veo que es tema largo, ¿no? Y ya, pues ya va siendo hora. Con respecto a los horarios, la razón de los horarios es un tema de que mayoría de instructores están saliendo 9 de la noche. Mínimo van escuchando la clase. Y aquí incluso la profe Luz sale a las 9 de la noche de su formación. Yo también estoy saliendo 9 de la noche de mis formaciones. Y para grabar, para hacer las cosas, pues nosotros intentamos mantener un horario en el que la mayoría pueda asistir. Igualmente también grabamos y hacemos pues toda esta parte logística, por eso quedó en este horario listo. También los invitamos el día de mañana. Vamos a hacer simulacros sobre ley 119, ley 909, ley 80 para que puedan practicar, y otras leyes también van a estar ahí incluidas. Es el domingo a las 2 p.m. Pueden verlo por el canal de YouTube y ahí pueden estar participando. Listo. Adicionalmente, que también es otra cosa, ahorita se está ofertando la norma de competencia laboral virtual para que por favor, si no se han inscrito, inscríbanse, y el día martes es la inducción. ¿Listo?
esa es como la información general de todo en el momento. Julián, me ha gustado mucho tus clases, no habíamos tenido oportunidad de hablar. ¿Cierto que no? No, sino que normalmente estoy ocupada. Entonces, ahí me puedes escribir. Estoy como administradora del grupo. Encuentras la misma foto de perfil ahí. ¿Listo? Y Sí, Angie. ya, pues no sé si tienen alguna dudita, quieren preguntar algo. Y ya el siguiente sábado, para que sepan, vamos a continuar con este tema tan largo. Sí, y de verdad quiero explicarles por qué pues, el tema de verdad se aborda tan largo y por qué necesitamos abordarlo. Y es que realmente nosotros hacer planeación pedagógica, si nosotros no conocer los fundamentos de la formación profesional integral, créanme que es muy complicado. O sea, todos podemos decir, sí, hacer una actividad de aprendizaje es muy fácil, hacer una guía es muy fácil, pero si nosotros no tenemos ese norte, si nosotros no tenemos esa capacidad de razonar hacia dónde nosotros le vamos a apuntar, vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre y realmente no vamos a impactar en la formación de nuestros aprendices. Entonces, gracias Angie de verdad por darme esta oportunidad para la próxima semana. Yo les hago bien la explicación sobre el tema. De cómo se estructura la guía pedagógica a partir de la planeación pedagógica y después pues me darían el espacio ya para lo que son las técnicas didácticas, porque es que las actividades que se hacen dentro de una planeación pedagógica deben tener esas técnicas didácticas que de alguna manera pues orientan también el desarrollo de la actividad. Entonces, no sé, mi profe Angie, si al respecto dices algo más. No, pues está súper bien. Ya nos veremos el otro sábado. Quedan invitados para mañana para que practiquen leyes si quieren ingresar a los simulacros. Y ahí en el canal de YouTube de Daiki van a encontrar bastantes clases de formación profesional para que profundicen. Van a encontrar los otros simulacros y pues para que sigan repasando, ¿no? Ya, no sería nada más. Nos veríamos el próximo sábado. Eso, el próximo, hagan más bien juiciositos, quédense con la intriga este sábado y el otro sábado les enseño a usar la inteligencia artificial. Yo el otro sábado prometido les enseño. Listo. Entonces, No se les olvide asistir a la norma virtual y pues inviten otros instructores al grupo para que también tengan la oportunidad de acceder a las diferentes normas de competencia laboral que estamos enviando. Listo. Ya. listo. Bueno, un abrazo, bendiciones para todos, que pasen bonito fin de semana, que descansen, que disfruten y bueno, nos vemos el otro sábado, Dios mediante, a las 9. Es que, mejor dicho, voy a tratar, mejor dicho, de sintetizar lo que más pueda. Feliz fin de. Chao, profesor. Bueno, bueno, Julián, Julián, perdón. tranquilo, Muchas no se gracias, preocupe que feliz no son los noche. únicos. Bueno. Gracias, Julián. Gracias a todos por Bueno, asistir. Ahí de compartir el grupo por si quieren invitar a más colegas, a docentes, porque la norma virtual pues también va a ser para docentes y capacitadores y coach, pero es otro grupo. Entonces, pues